Si hubieras estado en los muelles envueltos en niebla del puerto de Nueva York en la oscuridad de la noche de 1928, mirando más allá de las sombras amenazantes de los cargueros, podrías haber oído un sonido extraño. No era el traqueteo de un remolcador ni el zumbido de una patrulla naval. Era un grito agudo, el sonido de un motor de avión atado al casco, cortando las negras olas del Atlántico como una cuchilla de afeitar. Esto era el Cigarrillo, un barco descrito por la prensa atónita de la época como el más rápido en aguas neoyorquinas. Era elegante, invisible al radar y prácticamente imposible de atrapar. Al timón se encontraba un hombre que no se parecía en nada a los rudos piratas de antaño ni a los matones del Hampa. Vestía un traje británico importado con el cuello almidonado y rígido, con el aspecto de un banquero de Wall Street o un político local. Pero este hombre era Charles Bunny Higgins, posiblemente el contrabandista más exitoso, organizado y violento de la época de la Prohibición. Mientras el mundo estaba obsesionado con la diplomacia de ametralladoras de Al Capone en Chicago o la reestructuración de la sala de juntas de Lucky Luciano en Manhattan, Bunny Higgins transformaba silenciosa y brutalmente Long Island en su propio reino. Fue un pionero de la guerra, el primer gángster de Nueva York en introducir granadas de mano en las batallas callejeras, convirtiendo los barrios en zonas de guerra. Pilotaba sus propios aviones para contrabandear whisky desde las nubes y construyó una flota de lanchas rápidas para conquistar el mar. Era un hombre que inspiraba tanto miedo que podía asesinar a un rival a plena luz del día y tanto respeto que podía aterrizar su avión en una prisión estatal para cenar con el director. Pero antes de los aviones, antes de las lanchas rápidas y antes del título de rey del contrabando del barrio, Bunny Higgins era solo otro chico irlandés hambriento en los barrios bajos, arañando la tierra de Bay Ridge, desesperado por escapar de una vida que solo prometía pobreza y una muerte prematura. Para comprender el fuego que ardía en el interior de Bunny Higgins, hay que oler el aire que respiraba de niño. Nació como Charles Van White Higgins el 4 de noviembre de 1897 en el barrio de Bay Ridge, Brooklyn. Era el cuarto hijo de Daniel y Helen Higgins, dos adolescentes que habían huido de las devastadoras secuelas de la gran hambruna en Irlanda, navegando desde Liverpool con el corazón lleno de esperanza, solo para estrellarse contra la dura realidad de Ellis Island en 1890. No encontraron calles pavimentadas con oro. Encontraron el empedrado de Brooklyn y un apartamento en el número 8414 de la Cuarta Avenida que era poco más que una jaula de ladrillos. Las condiciones de vida eran medievales. Familias de 10 o 15 personas vivían hacinadas en cajas de zapatos de 2 habitaciones, luchando contra el cólera, el tifus y la asfixiante falta de privacidad. El padre de Bunny, Daniel, se dejaba la piel trabajando como periodista para Brooklyn Daily Eagle, con las manos manchadas de tinta, trabajando hasta los huesos para alimentar a 7 hijos. Vivían al borde de la miseria, siempre a un sueldo de morir de hambre. El joven Charles miró las manos manchadas de tinta de su padre y la miseria que lo rodeaba, e hizo una promesa: nunca sería pobre. Odiaba su nombre de nacimiento, Charles Van White, que sonaba demasiado suave, demasiado aristocrático para las peleas callejeras de la Cuarta Avenida, así que se bautizó como Bunny. Su educación criminal no comenzó con un arma, sino con una fruta. En 1906, a los 9 años, el hambre lo llevó a robar en un puesto de frutas. Fue arrestado, su primera entrada en un libro de cuentas que con el tiempo goteaba sangre. Escapó del reformatorio porque no se presentaron testigos, una lección de intimidación que jamás olvidaría. En su adolescencia, Bunny había pasado del robo solitario a la depredación organizada. Reclutó a 2 amigos de la infancia igual de hambrientos y el doble de crueles: Bud, Bill Bailey y Bob Benson. Juntos formaban una tríada que los periódicos más tarde apodaron los 3 impíos. Empezaron como carteristas, con sus pequeñas manos hurgando en los abrigos de los transeúntes distraídos, pero los bolsillos eran demasiado pequeños para la ambición de Bunny. Ascendieron a las grandes ligas: lofts, almacenes y apartamentos. Robaban pieles, sedas y joyas, revendiendo las mercancías para financiar su ascenso. Bunny era el cerebro, el encantador sociópata que podía planificar el trabajo. Bailey y Benson eran los músculos, los martillos que rompían las cerraduras y los huesos. Para 1916, Bunny tenía un historial criminal repleto de cargos de agresión y hurto mayor, pero siempre salía en libertad condicional, aprendiendo pronto que la ley era flexible si se sabía cómo manipularla. Fue durante estos asaltos a almacenes que Bunny conoció a un alma gemela,
un ladrón elegante llamado Jack Lex Diamond. Eran dos caras de la misma moneda, llamativos, violentos y totalmente alérgicos al trabajo honesto. Empezaron a asaltar bancos y almacenes de carga juntos, forjando un pacto de sangre que definiría la siguiente década del crimen en Nueva York. Entonces llegó el día que cambió el mundo. El 17 de enero de 1920 se promulgó la 18ª enmienda. La prohibición no detuvo el consumo de alcohol, solo privatizó las ganancias. Bunny Higgins observó las leyes secas y vio un río de oro. Comprendió al instante que si bien el robo era una buena forma de que le dispararon por unos miles de dólares, el contrabando era una forma de convertirse en rey. La nación estaba sedienta, y Bunny Higgins decidió que él sería quien sostendría la copa. Estableció su cuartel general en The Florence, un bar en la Tercera Avenida, en pleno corazón de Bay Ridge. Se convirtió en el centro neurálgico de sus operaciones, pero Bunny tenía un problema: el suministro. No sabía elaborar cerveza y no quería vender el veneno que cegaba a la gente de los barrios bajos. Recurrió a su viejo amigo Lex Diamond. Diamond no era un hombre de negocios, era un secuestrador. Emboscada a camiones en las carreteras secundarias del norte del estado de Nueva York, robaba el whisky de alta calidad destinado a otros mafiosos, y Bunny compraba el botín. Era una simbiosis perfecta. Diamond se arriesgó, y Bunny construyó el imperio. Pero en Brooklyn el poder nunca se da, se toma. Los bares clandestinos de Bay Ridge solían comprar su alcohol a pequeños comerciantes independientes, tipos que elaboraban bazofia en sus bañeras o destilaban ginebra en sus sótanos. Bunny Higgins decidió que este libre mercado había terminado. Envió a sus hombres a todos los bares y trastiendas del barrio con un simple mensaje: ¿compras cerveza, Higgins, o no vendes cerveza? La mayoría de los dueños vieron a los tres impíos fuertemente armados y obedecieron, pero siempre hay un hombre que dice que no. Louis Wallinger era un matón local con reputación propia. Vendía whisky en la casa de su familia, en el número 6-8-2-2 de la Tercera Avenida, y no le gustaba que lo presionaran. Ignoró las ofertas de Bunny. Ignoró las amenazas. Se creía intocable en su propia casa. El 14 de diciembre de 1926, Bunny decidió corregir esa suposición. A las 3 de la mañana envió matones a advertir a Wallinger. Wallinger los echó. 3 horas después, a las 6 de la mañana, Bunny mandó el martillo. Bad Bill Bailey. Bailey llamó a la puerta y le dio a Wallinger una última oportunidad para vender la operación. Wallinger se negó. Sin decir palabra, Bailey sacó una pistola y disparó 4 tiros al pecho de Wallinger, matándolo instantáneamente mientras su esposa y sus 3 hijos se agazapaban en el piso de arriba. Fue brutal, ruidoso y descuidado. La esposa de Wallinger reconoció a Bad Bill y gritó su nombre a la policía. Bailey fue arrestado, y el fiscal creyó que por fin había aniquilado a la banda de Higgins. Pero Bunny Higgins se puso manos a la obra. Esta vez no usó balas, usó dinero en efectivo. Invirtió más de $20,000, casi 400,000 en dinero de hoy, en la defensa de Bailey. Sobornó al jurado, que estaba compuesto por todos los lugareños de Bay Ridge. Intimidó a los testigos. Y luego, con la audacia que definió su carrera, Bunny subió al estrado él mismo. Vestido con su mejor traje, rebosante de encanto, miró al jurado a los ojos y juró que Bad Bill estaba jugando a las cartas con él en The Florence cuando se produjeron los disparos. El jurado, con los bolsillos llenos del dinero de Higgins y el corazón lleno de miedo, lo absolvió. Bad Bill salió libre. El mensaje para Bay Ridge estaba escrito en neón. Bunny Higgins era dueño de la bebida y de la ley. Con el sistema legal en su poder, Bunny desató un régimen de terror para consolidar su control. Pero la traición es la sombra del poder. Edward Fallon, exmiembro de la banda de Higgins, a quien Bunny había apoyado durante su estancia en Sing Sing, se volvió codicioso. Tras su liberación, Fallon empezó a vender su propio ron en Bay Ridge, rebajando los precios de Bunny. Lo apodaron el vendedor de ron. Bunny le advirtió. Apeló a su antigua amistad. Fallon lo ignoró. El 2 de febrero de 1927, las calles de Bay Ridge se convirtieron en un campo de batalla. Fallon estaba de pie en un portal de la calle 50 y uno cuando un Cadillac pasó rugiendo. Las ventanillas traseras estaban bajadas y sobresalían los cañones negros con aletas de refrigeración de las metralletas Thompson. Era el debut de la ametralladora Tommy en Bay Ridge. El rugido era ensordecedor cuando los artilleros abrieron fuego, destrozando escaparates y obligando a los peatones a esconderse. Fallon corrió por su vida,
corriendo por la calle principal mientras las balas destrozan el pavimento a sus pies. Recibió un impacto en el costado y la pierna, y se desplomó en el vestíbulo de un edificio de oficinas donde se desangró. Fue una exageración, fue un espectáculo. Era Bunny Higgins anunciando que las reglas habían cambiado. Los cadáveres seguían cayendo. Michael McNamara, otro antiguo amigo convertido en rival, fue encontrado pudriéndose en un terreno baldío de Queens, perforado por 7 balas. Luego llegó Salvatore Sammy Orlando, un sanguinario contrabandista de Brooklyn que intentó entrar por la fuerza en el territorio de Bunny con amenazas de bomba. El 14 de diciembre de 1927, exactamente un año después del asesinato de Wallinger, Orlando conducía por la calle 42. Otro coche se detuvo, tocó la bocina para llamar su atención, y cuando Orlando se dio la vuelta, Bunny Higgins y Bud Bill Bailey le dispararon con escopetas recortadas. Murió al instante desplomado sobre el volante de su coche, que llevaba 3 cajas de whisky que jamás entregaría. Para 1928 las calles estaban tranquilas. Los rivales habían muerto. La policía estaba comprado. Bunny Higgins controlaba el suministro de alcohol para más de 100.000 personas. Era el rey indiscutible de Bay Ridge. Jugaba el papel de dictador benévolo, donando a bancos de alimentos y organizaciones benéficas locales, asegurándose de que la prensa lo pintara como un Robin Hood que surgía de los barrios bajos. Se expandió sin esfuerzo por Dyker Heights, Bensonhurst y Borough Park, absorbiendo territorio como una mancha de tinta que se extiende. Pero justo cuando su imperio parecía seguro, la cadena de suministro se rompió. Lex Diamond, el errático socio de Bunny, había volado demasiado cerca del sol. Diamond había estado secuestrando camiones de los jefes más importantes de Nueva York, Big Bill Dwyer y Frank Costello. A estos hombres no se les robaba. Respondieron disparando a Diamond con escopetas en la Quinta Avenida. Diamond sobrevivió, pero aprendió la lección. Dejó de secuestrar los grandes cargamentos. El río de alcohol robado que alimentaba el imperio de Bunny se secó de la noche a la mañana. Bunny estaba acorralado. Intentó comprarle a Arnold Rothstein el cerebro, pero sus precios eran exorbitantes. Probó con Waxy Gordon, pero el producto era una bazofia. Incluso fue a Baltimore para reunirse con un proveedor llamado Jack Hart, solo para recibir un disparo en la pierna durante una pelea en una cantina y ser arrestado por la policía. Se dio cuenta de que ya no podía depender de intermediarios. Si quería ser el rey, tenía que ser dueño del océano. Miró al este hacia Long Island. Vio las mansiones, el dinero y, lo más importante, la costa. Si lograba controlar Long Island, podría traer barcos directamente desde Canadá, evitar a los secuestradores e inundar Nueva York con el mejor whisky que el dinero pudiera comprar. Pero Long Island no estaba vacía. Estaba en manos de caudillos locales, entre ellos Leo Steinberg, el barón de la cerveza del condado de Nassau. Bunny no pidió permiso. Invadió. La banda de Higgins irrumpió en Oyster Bay como un ejército de ocupación, con sus limusinas repletas de un arsenal que haría sonrojar a cualquier soldado. Metralletas con cargadores de tambor, gas lacrimógeno, bombas de humo y, por primera vez en la historia del hampa neoyorquino, granadas de mano. Tomaron Oyster Bay sin disparar un solo tiro. El despliegue de potencia de fuego aterrorizó a los lugareños hasta la sumisión. Pero Leo Steinberg contraatacó. Una guerra estalló en el condado de Nassau, con tiroteos en las calles de Hempstead y Freeport. Steinberg era duro, pero cometió un error fatal. Intentó matar a Bunny Higgins. El 3 de junio de 1928, Bunny, Bud Bill y Bob Benson estaban sentados en una limusina en Bay Ridge cuando los hombres de Steinberg abrieron fuego. Los 3 impíos escaparon ilesos, pero la paciencia de Bunny se agotó. Fue tierra arrasada. 3 días después, el teniente de Steinberg, Joseph Buick, fue encontrado en West Hampton con 2 balazos en la nuca, una ejecución personal por parte de Bunny. Los cadáveres comenzaron a amontonarse en las marismas de Long Island. Steinberg, al darse cuenta de que luchaba contra un fantasma invencible, se rindió. Disolvió su operación y huyó, dejando el territorio al conquistador. Con Long Island asegurada, Bunny Higgins lanzó su obra maestra. Sobornó a la Guardia Costera, sobornó a la policía local, y luego fue al astillero de Freeport Point y encargó una flota de lanchas rápidas a medida. Las quería más rápidas que cualquier otra que el gobierno tuviera. La joya de la corona de esta flota era el cigarrillo capaz de alcanzar 70 millas por hora y transportar 600 cajas de whisky. Era una maravilla tecnológica.
Bunny Higgins había ascendido de niño hambriento que robaba fruta en Bay Ridge a almirante de los contrabandistas. Controlaba la tierra, controlaba el mar y pronto, con su licencia de piloto y aviones de carga, controlaría el cielo. Era el rey del contrabando, intocable e imparable. Pero en el inframundo, cuanto más alto vuelas, más larga es la caída, y Bunny Higgins volaba más alto que nadie. Para 1928, Bay Ridge ya no era un campo de batalla. Era una fortaleza, y Bunny Higgins tenía las llaves de la puerta. Había aniquilado a los operadores independientes, silenciado a los rivales y puesto a la comisaría local bajo una nómina tan generosa que funcionaban más como su equipo de seguridad privada que como agentes de la ley. Con los cuerpos de Louis Wallinger, Edward Fallon y Sammy Orlando enterrados y olvidados, las calles estaban tranquilas y el dinero fluía a raudales. Bunny había cultivado cuidadosamente una imagen pública que era mitad Robin Hood y mitad Rockefeller. Era el elegante hombre de traje importado que donaba a organizaciones benéficas locales y financiaba bancos de alimentos, asegurándose de que las familias irlandesas pobres de los barrios bajos lo vieran no como un gángster, sino como un salvador que había triunfado. La prensa lo absorbió, elogiando al rey del ron de Bay Ridge, mientras ignoraba convenientemente el rastro de sangre que lo condujo al trono. Con su territorio asegurado y su cuenta bancaria abultada, la banda de Higgins se expandió sin esfuerzo a los barrios circundantes de Dyker Heights, Bensonhurst, Borough Park y Gravesend Bay. Los contrabandistas independientes de estas zonas, que en su mayoría eran pequeños comerciantes que elaboraban ginebra en sus bañeras, se derrumbaron al instante bajo la presión. Nunca antes habían visto una organización como esta, una que se movía con precisión militar y poseía un arsenal capaz de arrasar una manzana. Bunny Higgins era ahora un nombre que se susurraba con miedo en las trastiendas de Brooklyn y con respeto en los bares clandestinos de Manhattan. Pero justo cuando su imperio parecía inquebrantable, sus cimientos comenzaron a resquebrajarse. El problema empezó con su cadena de suministro. Durante años, Bunny había dependido de su viejo amigo Jack Legs Diamond para obtener el alcohol. Diamond era secuestrador de profesión, robaba cargamentos de otros mafiosos en las carreteras secundarias del norte del estado de Nueva York. Pero el ego de Diamond había crecido más rápido que su sentido común. Empezó a secuestrar cargamentos pertenecientes a pesos pesados como Big Bill Dwyer y Frank Costello. A estos hombres no se les robaba. En represalia, Dwyer y Costello enviaron un escuadrón de la muerte tras Diamond, disparando con escopetas en la Quinta Avenida. Diamond sobrevivió, pero el mensaje fue recibido. Dejó de estafar a los grandes jefes. De repente el río de licor robado que alimentaba el imperio de Bunny se secó. Bunny estaba acorralado. Intentó comprarle a Arnold Rothstein el cerebro, pero los precios de Rothstein eran exorbitantes y su suministro inconsistente debido a sus deudas de juego. Probó con Waxy Gordon, pero el producto era una bazofia de baja calidad que Bunny no le serviría ni a un perro, y mucho menos a la clientela de la alta sociedad que aspiraba a cortejar. Un viaje desesperado a Baltimore para cerrar un trato con el contrabandista Jack Hart terminó en un tiroteo y una bala de la policía en la pierna de Bunny. De regreso a Brooklyn, Bunny comprendió una verdad fundamental. Si quería ser el rey, tenía que controlar el océano. Miró al este, hacia Long Island. Vio la costa, las ensenadas y el mar abierto, y comprendió que si lograba conquistar la isla, podría evitar por completo a los intermediarios e importar directamente de Canadá. La invasión de Long Island comenzó en febrero de 1928. La banda de Higgins irrumpió en Oyster Bay como una división mecanizada. No solo trajeron pistolas, trajeron un arsenal que redefinió la guerra entre bandas. Bunny equipó a sus hombres con ametralladoras Tommy con tambores alargados, rifles de alta potencia, chalecos antibalas y silenciadores. Pero no se detuvo en las balas. Introdujo armas de guerra en las calles de Nueva York. Bombas caseras, bombas de humo, gases lacrimógenos y, por primera vez en el Hampa, granadas de mano. Bunny, flanqueado por sus aterradores lugartenientes Bad Bill Bailey y Bob Benson, viajó en un convoy de limusinas blindadas aplastando la resistencia en Oyster Bay sin sudar la gota gorda. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia los condados de Nassau y Suffolk, se toparon con Leo Steinberg, conocido como el barón cervecero del condado de Nassau. Steinberg no era un hombre fácil. Contaba con una cuadrilla de 40 hombres y 3 cervecerías en Garden City, y no estaba dispuesto a entregar su territorio a un invasor de Brooklyn. Estalló una guerra encarnizada. Se produjeron tiroteos a plena luz del día en las calles de Hempstead, Freeport y Hicksville,
convirtiendo los tranquilos suburbios en galerías de tiro. Steinberg luchó con fiereza, pero cometió un error fatal. Intentó matar a Bunny Higgins. El 3 de junio de 1928, Bunny, Bad Bill y Bob Benson estaban sentados en una limusina en la Cuarta Avenida de Bay Ridge cuando un sedán se detuvo y abrió fuego. Los tres impíos salieron del coche a toda prisa y se metieron en una tienda de comestibles. Escaparon ilesos, pero la paciencia de Bunny se había agotado. Abandonó cualquier pretensión de negociación y se fue a la ruina. 3 días después, el lugarteniente de Steinberg, Joseph Buick, fue encontrado al borde de una carretera en West Hampton con 2 impactos de bala en la nuca. Una ejecución personal de Bunny después de que Buick se negara a entregar a su jefe. Durante los 5 días siguientes aparecieron más cadáveres de los hombres de Steinberg en las marismas de Long Island. Leo Steinberg, al darse cuenta de que luchaba contra un fantasma invencible, se rindió. Disolvió su operación y huyó dejando a Bunny Higgins como el amo indiscutible de Long Island. Con el 90% de la isla bajo su control, Bunny emprendió su obra maestra, el contrabando. Sabía que las aguas de Nueva York estaban patrulladas por la Guardia Costera, cuyos guardacostas estaban diseñados para interceptar a los contrabandistas de ron. La solución de Bunny fue simple: ser más rápido. Sobornó a la policía local y a la Guardia Costera donde pudo, pero no se basó solo en sobornos. Fue al astillero Freeport Point, propiedad de la familia Skopinich, y encargó una flota de 6 lanchas rápidas hechas a medida. La joya de la corona de esta flota era un barco llamado Bunny el Cigarrillo. Costó una fortuna, equipado con los motores más potentes que el dinero podía comprar. Era capaz de alcanzar los 111 kilómetros por hora mientras transportaba 600 cajas de whisky. La prensa se maravilló, llamándolo el barco más rápido en aguas neoyorquinas. Mientras Arnold Rothstein y otros temían el mar, prefiriendo contrabandear en camiones por carreteras secundarias, Bunny lo abrazó con entusiasmo. Al amparo de la oscuridad, sus proveedores canadienses anclaban sus grandes barcos justo fuera de las aguas territoriales estadounidenses. Entonces el rugido de los motores rompía el silencio, mientras la flota de Bunny, liderada por el Cigarrillo, salía a su encuentro. Cargaban miles de cajas de whisky de alta calidad y superan en velocidad a cualquier guardacostas lo bastante insensato como para perseguirlos, desapareciendo en las ensenadas de la costa sur antes de que la policía pudiera siquiera cargar sus armas. Pero Bunny no se detuvo en la orilla. Quería el dominio total. Para asegurar que sus líneas de suministro fueran inquebrantables, miró al cielo. Empezó a tomar clases de vuelo en el aeropuerto Roosevelt Field con su hija de 7 años, Jean. En 3 meses obtuvo su licencia de piloto. Construyó una pista privada en Hempstead y adquirió una flota de aeronaves, incluyendo 2 aviones de carga de última generación y un hidroavión. Bunny pilotaba personalmente el hidroavión hasta los barcos nodriza anclados en el Atlántico, cargaba la mercancía y aterrizó de vuelta en su pista privada, donde un convoy de camiones esperaba para transportar el alcohol tierra adentro. Había creado una red logística que rivalizaba con la militar. Tierra, mar y aire, todos dedicados al tráfico de whisky. Para transportar el producto por tierra sin llamar la atención, Bunny compró una flota de 50 camiones y una de taxis. Sabía que un convoy de camiones pesados podría despertar sospechas entre las bandas rivales o los pocos policías honestos que quedaban, así que usó los taxis como camuflaje. Un taxi llegaba al pueblo con un miembro de la banda de Higgins en la parte trasera, rodeado de cajas de whisky, con la apariencia de un taxista con una tarifa legítima. Era brillante, eficiente y convirtió a Bunny Higgins en uno de los hombres más ricos del Hampa. Con la cadena de suministro perfeccionada, Bunny necesitaba un mercado digno de su producto premium. Su whisky canadiense era demasiado bueno para los bares de mala muerte de Bay Ridge. Quería ir a la élite. La suerte estaba de su lado, ya que su viejo amigo Lex Diamond acababa de regresar de Europa. Diamond, tras haber negociado con éxito un trato masivo de heroína en Ámsterdam para Arnold Rothstein, tenía un montón de dinero. Una bonificación de $100,000 para ser exactos. Siendo un narcisista al que le encantaba ser el centro de atención, Diamond usó el dinero para abrir el bar clandestino más lujoso de la ciudad, el Bronx Theatrical Club. Ubicado en la calle 149 Este, el Club Diamond era un palacio del exceso. Contaba con tapices valuados en $25,000, barandillas bañadas en oro y elaboradas lámparas de araña. Era muy distinto a los bares con suelo de aserrín del Bronx, donde los clientes bebían cerveza de aguja con sabor a trementina.
Diamond quería servir lo mejor, y Bunny Higgins tenía lo mejor. Bunny envió una muestra de su whisky canadiense y causó sensación. En poco tiempo, Bunny abastecía 500 cajas semanales al Bronx Theatrical Club. La élite neoyorquina acudía en masa, y se corrió la voz. Si querías algo auténtico, ibas a Bunny Higgins. La bebida de alta calidad atrajo la atención de los pesos pesados de la ciudad. Owney Madden, dueño del mundialmente famoso Cotton Club en Harlem, hacía un pedido semanal. El Cotton Club era el epicentro del jazz, con Duke Ellington y Louis Armstrong como anfitriones, y frecuentado por celebridades como Judy Garland y Al Jolson. Cada copa que se alzaba en esa legendaria sala era servida por Bunny Higgins. Pero la conexión más importante que Bunny estableció fue con Big Bill Dwyer. Dwyer era el antiguo rey de los contrabandistas de ron, que se había convertido en empresarios legítimos, dueño de equipos de hockey como los New York Americans. Él y Bunny congeniaron al instante, dos irlandeses que habían vencido al sistema. Dwyer presentó a Bunny a la élite de Manhattan y, aún más importante, a los funcionarios corruptos de Tammany Hall. Bunny comenzó a asistir a eventos deportivos y clubes de caballeros con Dwyer, codeándose con políticos, jueces y los poderosos del Partido Demócrata. Había cumplido su sueño. Ya no era solo un gángster de barrio. Era un miembro de la élite, protegido por la maquinaria política y armado con un imperio que controlaba el aire, el mar y las calles. Pero en la volatilidad del submundo neoyorquino, ascender al trono solo te convierte en un blanco más claro, y los tres impíos estaban a punto de descubrir que mantenerse en la cima es mucho más difícil que alcanzarla. Para el verano de 1928, Bunny Higgins había logrado lo imposible. Había ascendido de carterista hambriento de los barrios bajos de Bay Ridge a miembro de la aristocracia criminal. Cenaba con políticos, pilotaba sus propios aviones y competía con los barcos más rápidos de la costa este. Pero en el Hampa, la paz es solo una pausa entre recargas. Bunny estaba a punto de aprender que, si bien el dinero puede comprar lanchas rápidas y aviones, no puede comprar seguridad. Cuanto más alto asciendes, más blancos te pintas en la espalda, y los enemigos que Bunny Higgins estaba a punto de crear no eran los pequeños delincuentes de Long Island, eran los titanes del crimen de Nueva York. Su primera dosis de realidad no le llegó de una bala, sino de una placa. El 13 de agosto de 1928, los tres impíos, Bunny, Bad Bill Bailey y Bob Benson, estaban en The Florence, planeando su siguiente incursión en Queens. De repente las puertas se abrieron de golpe. Era una redada. La policía invadió la sede arrestando al trío por el asesinato de Sammy Orlando, el contrabandista rival al que habían acribillado a tiros el año anterior. Milagrosamente, un nuevo testigo se había presentado afirmando que podía ubicar a los tres impíos en la escena del crimen. Los llevaron a la comisaría de Bay Ridge, los esposaron y los procesaron los pocos policías de la comisaría que no estaban a sueldo de Bunny. Parecía el final del camino. Un caso de asesinato en Nueva York significaba la silla eléctrica en Sing Sing. Pero Bunny Higgins no se dejó llevar por el pánico. Hizo una llamada telefónica. Aprovechando las presentaciones de su amigo de la alta sociedad, Big Bill Dwyer, Bunny contactó con la maquinaria corrupta de Tammany Hall, el motor político que dirigía la ciudad de Nueva York. En cuestión de horas, la justicia se detuvo. El nuevo testigo, dispuesto a identificar al trío en una rueda de reconocimiento, se vio acorralado en la comisaría por un agente corrupto. Le apuntaron con una pistola a la sien y le dieron una simple elección: perder la memoria o morir. Como era de esperar, el testigo desarrolló amnesia inmediata. Ya no pudo identificar a los hombres. El caso se desmoronó y Bunny, Bill y Bob salieron de la comisaría libres con su invencibilidad confirmada. Estaban listos para reanudar su conquista de Brooklyn, pero la historia intervino. Se avecinan problemas al otro lado del río, en Manhattan, problemas que involucran al aliado más antiguo de Bunny, Jack Lex Diamond. Diamond era un imán para las balas. En octubre de 1928, mientras paseaba por una avenida del Lower East Side con el gángster Jacob Little Augie Origen, unos asesinos abrieron fuego. Origen murió al instante por haberle dado a Diamond sus chanchullos y Diamond recibió su tercera y cuarta bala, terminando de nuevo en el hospital. Un mes después, el submundo se conmocionó profundamente cuando Arnold Rothstein, el Cerebro, fue asesinado en el Hotel Park Central por una deuda de juego. La muerte de Rothstein creó un vacío de poder, y dos jóvenes y despiadados gánsteres del Bronx intervinieron para llenarlo. Dutch Schultz y Joey No. No eran empresarios como Rothstein, eran carniceros.
Habían conquistado el Bronx por la fuerza bruta, vendiendo cerveza de alta calidad a los sedientos lugareños, y ahora miraban hacia el sur, hacia Manhattan. Manhattan, sin embargo, contaba con el suministro del ex Diamond, quien vendía el whisky canadiense premium de Bunny Higgins. Cuando la facción Schultz-Noe exigió una parte de la acción en Manhattan, Diamond organizó una reunión en el club nocturno Chateau Madrid, pero era una trampa. Al salir del club, Joey Noe fue abatido a tiros en la acera por los asesinos de Diamond. El asesinato de Joey Noe devastó a Dutch Schultz. Lloró por su compañero y luego declaró la guerra total. Este fue el comienzo de la Guerra de la Cerveza de Manhattan, un sangriento conflicto que enfrentó a la mafia del Bronx contra la alianza Diamond-Higgins. Bunny Higgins no se acobardó. Consideraba la lealtad absoluta y apoyó a Diamond con todo su arsenal. Bunny equipó a sus soldados con ametralladoras Tommy, rifles con silenciador y pistolas, convirtiendo las calles de Nueva York en una zona de combate. Pero Bunny era un innovador. Se dio cuenta de que las balas a veces no bastaban para enviar un mensaje. Empezó a atacar los bares clandestinos de Schultz con bombas fétidas para desalojar a los clientes. Pero la situación se intensificó rápidamente. Introdujo un arma de guerra en las calles de Manhattan, la granada de mano. Los hombres de Bunny pasaban en coche por los locales de Schultz, les quitaban las aletas y lanzaban granadas por las ventanas, haciendo añicos los barrotes. Era un nivel de violencia que la ciudad nunca había visto. En la mañana del 14 de diciembre de 1928, Bunny y Bad Bill Bailey lanzaron granadas contra 3 almacenes de Schultz en la avenida Westchester del Bronx, destruyendo los edificios y las bebidas que contenían. Bunny se ganó la reputación de ser un completo temerario durante esta guerra. No solo enviaba a sus soldados, sino que los lideraba. Era conocido por rondar autos a toda velocidad, disparando una ametralladora a plena luz del día. Cuando un periodista le preguntó sobre el peligro, Bunny respondió con una cita que definía su estilo de liderazgo. «Nunca dejo que mis hombres corran riesgos que yo no corro». Durante 3 meses la ciudad se desangró. 10 vidas se perdieron en cada bando en un ritmo de toma y daca de ataques desde vehículos en movimiento y atentados con bombas. Pero Lex Diamond, al darse cuenta de que Dutch Schultz era un maníaco que no pararía hasta que todos murieran, decidió que ya era suficiente. Temiendo su 5º intento de asesinato, Diamond se ocultó en el norte del estado de Nueva York. Bunny Higgins, pragmático hasta la médula, no veía razón para luchar en la guerra de Diamond si Diamond no la libraba él mismo. Retiró sus tropas de Manhattan. La guerra terminó en un punto muerto para Bunny, pero en una derrota para Diamond. Manhattan ahora pertenecía al holandés, pero Bunny no lamentó la pérdida del mercado de Manhattan. Simplemente volvió la mirada hacia su propio territorio. Si no podía gobernar Manhattan, conquistaría Brooklyn sin dudarlo. La banda de Higgins reaccionó. Tenían el dinero, las armas y la protección política. Avanzaron metódicamente, barrio por barrio, como un ejército invasor. Absorbieron Sunset Park y Carroll Gardens, asegurando el paseo marítimo de Brooklyn para sus barcos de contrabando. 2 semanas después tomaron Flatbush, Crown Heights, Borough Park y Sunset Park, aplastando a los contrabandistas independientes que se atrevieron a resistir. Pero al avanzar hacia el centro de Brooklyn y Bedford-Stuyvesant, le pisaron los talones a un hombre tan loco como Bunny, Terrible Tommy Connell. El Terrible Tommy era una amenaza irlandesa procedente de los barrios bajos de Williamsburg. Controlaba el centro de Brooklyn con mano de hierro, respaldado por una pandilla leal y una nómina de policías corruptos. Pero a Bunny no le impresionó. Era el 2º contrabandista más grande de la ciudad, después de Schultz, y tenía una potencia de fuego superior. La guerra por Brooklyn comenzó en serio. Bunny atacó las cárceles de Tommy, desatando una vez más a Bad Bill Bailey con su juguete favorito, la granada de mano. Destruyeron 2 cervecerías de Connell en Bushwick, golpeándolo donde más le dolía, su billetera. Bunny jugó un doble juego. Mientras bombardea las cervecerías de Connell, usó sus conexiones en Tammany Hall para superar la oferta de Connell por la policía. Policías que antes eran leales a Terrible Tommy de repente se encontraron recibiendo sobres más gruesos de Bunny Higgins. El cerco se apretó. Los cadáveres de los hombres de Connell comenzaron a aparecer en las esquinas. Tras sobrevivir a un ataque con ametralladora de Bob Benson en su cuartel general de la avenida Flatbush, Terrible Tommy se dio cuenta de que estaba perdiendo. Solicitó una reunión de paz. La fecha estaba fijada para el 18 de marzo de 1929. El lugar era uno de los bares clandestinos de Bunny, la taberna Owl's Head,
en la esquina de la calle 69 con la Tercera Avenida. Bunny sabía que era peligroso. El terrible Tommy traería matones. Su mano derecha era Daniel Maloney, policía comunitario de día y matón de noche. Maloney era corrupto hasta la médula, un policía que asesinaba por dinero. Esa noche Maloney no llevaba placa. Llevaba una gabardina con 2 pistolas, un revólver reglamentario y una escopeta recortada. Bunny tampoco se arriesgaba. Llevó a sus lugartenientes, Bad Bill y Bob Benson, y a un sicario de Baltimore llamado Paul Ehr. Convirtió el barrio en una trampa. Colocó hombres en los tejados con ametralladoras Tommy. Tenía sedanes estacionados en las intersecciones para cortar cualquier escape. Dentro de la taberna el aire estaba cargado de humo y tensión. La reunión tuvo lugar en el segundo piso. Durante 30 minutos discutieron. Bunny dio su ultimátum habitual: largarse de Brooklyn o que los maten. La reunión se convirtió en una pelea a gritos. Bunny persiguió a Tommy y al oficial Maloney fuera de la taberna hasta la calle. Se acabó la simulación de negociación. Maloney, presa del pánico o quizás simplemente ansioso por ganarse la vida, sacó sus 2 pistolas y disparó simultáneamente contra el trío de Higgins. Fue un error fatal. Bad Bill Bailey, el tirador más certero de la banda de Higgins, desenfundó su arma como un rayo. Disparó 3 tiros. Uno alcanzó a Terrible Tommy en la pierna, obligándolo a tambalearse de vuelta a la taberna. Los demás apuntaban al policía corrupto. El caos se desató en la Tercera Avenida. La policía, que abarrotaba la zona debido a la alta tensión, llegó corriendo. Vieron a un hombre disparando y no se dieron cuenta de que era uno de los suyos. Maloney se giró y disparó contra un agente que se acercaba. El agente respondió al fuego disparándole 4 balazos en la cabeza y el pecho. Daniel Maloney, el policía corrupto, murió en un charco de sangre en la calle 69, a manos de la fuerza a la que había traicionado. Bunny, Bad Bill y Bob se dispersaron. Bunny y Paul Ehr fueron detenidos por la policía en las inmediaciones, mientras que los demás escaparon. El terrible Tommy fue arrestado dentro de la taberna. Al día siguiente, los titulares anunciaron a gritos la muerte de un policía, que inicialmente desconocía que Maloney era un gángster de azul. Bunny y sus hombres fueron acusados de agresión, pero una vez más, las líneas telefónicas de Tammany Hall se pusieron en marcha. En 12 horas volvieron a la calle, sin que los cargos se sustentaran. La batalla de la cabeza de búho fue la victoria decisiva. Mientras estaba en la celda, un derrotado terrible Tommy accedió a rendirse. Detuvo su negocio de contrabando y cedió el centro de Brooklyn a Bunny. Bunny Higgins controlaba ahora el antiguo territorio de Frankie Yale. Se trasladó a Brownsville, donde forjó una alianza con un grupo de sicarios judíos que trabajaban en la tienda de dulces Midnight Rose, hombres como Harry Pittsburgh Phil Strauss y Martin Bugsy Goldstein. Este grupo se haría famoso más tarde como Murder, Inc. Bunny Higgins era ahora el indiscutible rey del contrabando del distrito. Había arrasado con la competencia en Long Island, había expulsado a Terrible Tommy de Brooklyn y había sobrevivido a la guerra de la cerveza en Manhattan. Ganaba tanto dinero que renovó su flota con Cadillac Coupé Quinto 16. Su vida personal florecía. Compró un lujoso apartamento en Rich Boulevard para su esposa Grace y su hija Jean. El vínculo de los 3 impíos se consolidó por la sangre y el matrimonio cuando Bob Benson se casó con la hermana de Bad Bill Bailey a finales de 1929. Bunny se pavoneaba por Bay Ridge con aires de invencibilidad. Era intocable. Se lo demostró al mundo de la forma más arrogante posible. Voló en su avión privado a la prisión de Comstock, en el norte del estado de Nueva York. Aterrizó en sus terrenos y cenó tranquilamente con el director, Joseph Wilson, su amigo de la infancia. Mientras el gobernador echaba humo y los periódicos se enfurecen, Bunny Higgins reía. Tenía el mundo en vilo, pero en el submundo, cuando dejas de mirar atrás, es cuando te clavan el cuchillo en la espalda. Y el cuchillo venía del único lugar que Bunny jamás esperó, dentro de su propia familia. Al amanecer de 1931, Bunny Higgins se encontraba en la cima del mundo, pero el suelo bajo sus pies se estaba convirtiendo en arenas movedizas. Era el rey del contrabando del municipio, un hombre que controlaba la tierra, el mar y el cielo. Pero en el submundo, el estancamiento es la muerte. Con sus operaciones en Manhattan mermadas por la guerra de la cerveza de Manhattan y sus líneas de suministro en el norte del estado cortadas por el asesinato de su amigo Jack Legs Diamond, Bunny necesitaba nuevos territorios para alimentar su imperio. Miró hacia el oeste, al otro lado del río Hudson, hacia el estado Jardín, Nueva Jersey. Fue una decisión audaz, casi suicida.
Nueva Jersey no era un territorio baldío. Atlantic City estaba gobernada por Enoch Nucky Johnson, el tesorero corrupto que dirigía el paseo marítimo con mano de hierro. Bunny, lo suficientemente astuto como para conocer sus límites, declaró Atlantic City como territorio vedado. No iba a declararle la guerra a Nucky. Pero el resto de la costa de Jersey, eso sí era válido. La banda de Higgins lanzó una invasión anfibia. Con su flota de lanchas rápidas atacaron Perth Amboy y South Amboy, a poca distancia de su bastión en Bay Ridge, cruzando la bahía. Avanzaron hacia Keyport y Union Beach, empleando las mismas tácticas brutales que habían conquistado Long Island. Compra nuestra bebida o quemamos tu bar. El premio final era Trenton, la capital del estado. Bunny quería cercar Nueva York, controlando hasta la última gota de licor que entraba a la ciudad desde el sur. Pero mientras Bunny se asomaba al horizonte, la ley finalmente logró agarrarle el tobillo. En mayo de 1932, Bunny pilotaba con orgullo y alegría el cigarrillo. De regreso de un encuentro con un buque nodriza canadiense, iba cargado hasta los topes, 600 cajas de whisky premium. De repente llegó la guardia costera. Esta vez no eran los oficiales a su servicio. Lo acorralaron. Al subir al barco encontraron un cargamento con un valor de $180,000, casi $4 millones actuales. Fue una pérdida asombrosa, suficiente para llevar a la ruina a un delincuente de poca monta. Bunny ni se inmutó. Cuando lo llevaron a la comisaría, miró a los oficiales a los ojos y afirmó que solo era un pescador de langostas que no tenía ni idea de cómo había llegado todo ese whisky a su barco. Era una mentira tan descarada que casi resultaba admirable. Y como se trataba de Bunny Higgins, el hombre que poseía jueces y senadores, la defensa del pescador de langostas funcionó. Movió los hilos, engrasar las manos y salió de la comisaría como un hombre libre, dejando a la guardia costera furiosa. Sobrevivió a la ley, pero no pudo sobrevivir a la podredumbre que crecía dentro de su propia familia. Desde el verano de 1930, la operación de Bunny había sufrido una hemorragia. Los cargamentos desaparecen. Camiones cargados con $50,000 en alcohol salían de los muelles y se esfumaron. Nunca más se volvió a ver a los conductores ni a los guardias. Al principio Bunny atacó a los sospechosos habituales. Pensó que era Leo Steinberg, que regresaba de la tumba, o secuestradores independientes. Ejecutó a sus rivales basándose únicamente en sospechas. Incluso confrontó a Frank McManus en el Blossom Heath Inn, un interrogatorio que terminó con Bunny apuñalado 6 veces y casi desangrándose en el suelo de la discoteca. Pero mientras Bunny yacía en el hospital policlínico recuperándose de sus heridas, negándose a delatar a la policía, le estaban robando su imperio, y el ladrón estaba sentado a su lado, Bob Benson. Benson no era solo un teniente, era un tercio de los 3 impíos. Era amigo de la infancia de Bunny. Era cuñado de Bad Bill Bailey. Habían robado fruta juntos de niños, carteristas de adolescentes y conquistado Brooklyn de hombres. Pero Bob Benson se había puesto celoso. Mientras Bunny se recuperaba, Benson empezó a susurrar que el jefe estaba acabado. Empezó a hacer maniobras para tomar el control. Y peor aún, hizo un pacto con el diablo. El malvado Bill Bailey, el leal ejecutor, decidió investigar. Siguió a su cuñado por las calles de Nueva York. Lo que encontró le rompió el corazón y selló el destino de Benson. Bob Benson trabajaba para Dutch Schultz. La revelación fue una conmoción. Benson le estaba dando al holandés las rutas de los camiones de Bunny. Sobornaba a los conductores para que desertaran. Desmantelaba sistemáticamente el imperio de Higgins para entregárselo a la mafia del Bronx, con la promesa de ser un capo en la organización de Schultz. Y a nivel personal, Bill Bailey descubrió que Benson golpeaba a su esposa, su propia hermana. La traición fue total, traición profesional y abuso personal. Los 3 impíos habían terminado. El 26 de octubre de 1931, Bunny Higgins y Bad Bill Bailey llegaron a Manhattan. No iban a un club, iban a un funeral, aunque el invitado de honor aún no lo sabía. Siguieron a Bob Benson hasta un restaurante en Little Italy, donde estaba cenando con 5 asociados, riendo y bebiendo, ajenos al hecho de que sus amigos más antiguos conocían su secreto. Bunny y Bill esperaban afuera, en las sombras. Mientras el grupo salía del restaurante riendo en la acera, Bunny Higgins emergió de la oscuridad. No gritó, no pronunció un discurso. Se acercó sigilosamente al hombre que conocía desde niños. Bunny levantó su pistola y disparó una sola bala en la parte posterior del cerebro de Bob Benson. Benson cayó al bordillo, muerto antes de tocar el pavimento.
Los asociados de Schultz se dispersaron por los callejones como ratas. Bunny y Bill regresan tranquilamente a su coche y desaparecieron en la noche. El asesinato de Bob Benson marcó el fin de una era. Bunny y Bill se escondieron en Long Beach, protegidos por los pocos policías honestos que los buscaban y los muchos corruptos que los protegían. El 2 de noviembre de 1931, Bob Benson fue enterrado. Bunny y Bill no asistieron al servicio. Mostrar la cara habría sido una admisión de culpa. Pero enviaron un mensaje más contundente que cualquier panegírico. Mientras los dolientes se reunían alrededor de la tumba abierta, un zumbido sordo llenó el aire. Alzaron la vista y vieron un avión sobrevolando el cementerio. Era el avión de Bunny. Durante la ceremonia, el avión sobrevoló el lugar proyectando una sombra sobre el ataúd. Fue un escalofriante recordatorio del rey de Bay Ridge. Lo veo todo, lo sé todo, y los traidores reciben su merecido. 4 días después, en un acto de suprema arrogancia, Bunny y Bad Bill entraron en la oficina del fiscal de distrito con sus abogados de alto precio. «Entiendo que nos han estado buscando a Bailey y a mí», dijo Bunny con una sonrisa burlona. «Bueno, aquí estamos». Pasaron 5 días en la cárcel, pero sin el arma homicida y con los testigos aterrorizados y silenciados, el fiscal no tenía nada. Los pusieron en libertad por falta de pruebas. Bunny Higgins había purgado la podredumbre de su organización. Había ejecutado a su mejor amigo para salvar su reino. Pero las murallas se cerraban. Los secuestros cesaron, pero una nueva amenaza se alzaba. Los agentes de la prohibición coordinaban un ataque masivo, y la recién formada Comisión de la Mafia, liderada por Lucky Luciano, estaba harta de los impredecibles irlandeses que dirigían Brooklyn. Bunny había sobrevivido a la ley, a la guardia costera y a la traición, pero estaba a punto de enfrentarse a un enemigo al que no podía sobornar, bombardear ni huir. El tiempo corría para el último jefe irlandés. Enero de 1932. Los muros se cierran. A principios de 1932, el panorama del hampa neoyorquina se había transformado bajo los pies de Bunny Higgins. El asesinato de su compañero, Jack Lex Diamond, en una lúgubre pensión de Albany en diciembre de 1931, había cortado su conexión con el norte del estado de Nueva York. La guerra de la cerveza en Manhattan había terminado con Dutch Schultz como vencedor, dejando la isla de Manhattan firmemente en manos de la mafia del Bronx. Bunny Higgins, el rey del contrabando de Long Island, de repente sentía claustrofobia en su reino. Necesitaba nuevos territorios. Necesitaba una nueva fuente de ingresos que reemplazara el flujo de caja del norte del estado. Bunny miró el mapa y solo vio una dirección por recorrer: Nueva Jersey. Fue una apuesta arriesgada. Atlantic City era el feudo personal de Nucky Johnson, un hombre demasiado poderoso para tocarlo. Pero el resto de la costa de Jersey, pueblos como Perth Amboy, South Amboy, Keyport y Union Beach, estaba a punto de ser conquistado. Estas zonas estaban dirigidas por pequeños empresarios, como los que Bunny había aplastado en Bay Ridge años atrás. Bunny lanzó una invasión anfibia. Utilizando su flota de lanchas rápidas encabezada por el legendario Cigarrillo, la banda de Higgins cruzó la bahía y comenzó a invadir la costa de Jersey. Utilizaron las tácticas de siempre: intimidación, vandalismo y la amenaza de una violencia abrumadora. Avanzaron tierra adentro hacia Nuevo Brunswick, con la vista puesta en la capital del estado, Trenton. Bunny intentaba acercar la ciudad de Nueva York, controlando el flujo de licor desde el sur, igual que lo había hecho desde el este. Pero Bunny se estaba volviendo imprudente. En una noche de niebla de mayo de 1932, él pilotaba personalmente el Cigarrillo de regreso de un encuentro con un buque nodriza canadiense. Iba cargado con 600 cajas de whisky, un cargamento con un valor de $180,000, aproximadamente $4 millones actuales. De repente, la oscuridad fue penetrada por los reflectores. La guardia costera lo había acorralado. No había escapatoria. Abordaron el barco, confiscaron el licor y arrestaron a Bunny. En la comisaría, el interrogatorio debería haber sido el fin de su carrera. Atrapado en flagrancia con una fortuna en contrabando, Bunny debería haber enfrentado años de prisión. En cambio, pronunció una de las mentiras más descaradas de la historia criminal. Miró a los agentes federales a los ojos y afirmó que solo era un pescador de langostas. Juró que no tenía ni idea de cómo esas 600 cajas de whisky llegaron a su barco. Y como se trataba de Bunny Higgins, el hombre con jueces en el bolsillo y senadores en marcación rápida, la mentira funcionó.
Engrasando las manos adecuadas, movió los hilos adecuados y salió de la estación como un hombre libre, dejando a la guardia costera con nada más que un bote lleno de alcohol y la historia de un pescador. Fue una muestra de arrogancia suprema. Bunny se creía intocable, pero aunque podía comprar la ley, no podía comprar la seguridad. El incidente del pescador de langostas fue una advertencia que ignoró. Estaba rodeado de enemigos, rivales desairados de Long Island, socios vengativos del ex Diamond y la creciente sombra de la comisión de la mafia italiana, que quería que los comodines irlandeses fueran eliminados del tablero. 18 de junio de 1932. Brooklyn. Era sábado por la noche. Bunny Higgins, el hombre que introdujo las granadas de mano en la guerra callejera, se tomó la noche libre. Les dijo a sus guardaespaldas que se quedaran en casa. No iba a un bar clandestino ni a una reunión informal. Iba a ver a su hija Jen, de 7 años, actuar en un recital de claqué. El evento se celebró en la Casa Club de los Caballeros de Colón en Prospect Park. Bunny llegó con su esposa, Grace. Vestía un traje gris claro y un sombrero fedora gris, luciendo como un padre orgulloso. Observó a Jan bailar, aplaudiendo y vitoreando con los demás padres, olvidando por un momento la sangre en sus manos. Alrededor de la medianoche el espectáculo terminó. Bunny, Grace y Jean salieron de la Casa Club por una puerta lateral en la calle Unión. Reían caminando hacia el lujoso Cadillac Coupé de Bunny, estacionado junto a la acera. La calle estaba oscura y silenciosa. Mientras Bunny abría la puerta de su coche, un sedán oscuro salía lentamente de entre las sombras. No aceleró. Simplemente se deslizó hacia ellos, como un tiburón en aguas poco profundas. A 20 pies de distancia, los destellos de los cañones iluminaban la noche. El primer disparo no alcanzó a Bunny. Le dio a su hija. Una bala atravesó el lóbulo de la oreja de Jean, de 7 años. En ese momento el gángster desapareció y el padre tomó el control. Bunny no sacó un arma, no corrió a esconderse. Agarró a Jean y la empujó hacia el estribo del Cadillac, protegiéndola con la pesada carrocería de acero del coche. Entonces, hizo algo increíblemente valiente. Al darse cuenta de que él era el objetivo y de que quedarse cerca del coche provocaría la muerte de su esposa e hijo, Bunny corrió. Salió corriendo a la calle, desviando el fuego de su familia. Los pistoleros del sedán obedecieron. Apuntaron sus armas contra la figura del traje gris que corría. Las balas lo destrozaron. Bunny recibió impactos en el abdomen, el pecho y el brazo izquierdo. Se tambaleó y se desplomó sobre el asfalto de la calle Unión. Su sombrero gris rodó hasta la cuneta. Su traje empezó a adquirir un color rojo oscuro y húmedo. Pero Bunny Higgins era de hierro. Con los tiradores de 2 coches disparándole, se puso de pie. Se tambaleó hacia la 8ª Avenida, luchando por mantenerse consciente, luchando por alejar a los asesinos de la sede del club. Recorrió otros 30 metros antes de desplomarse de nuevo, arrastrándose para protegerse tras una escalera. Los pistoleros, tal vez pensando que el caso estaba acabado o escuchando las sirenas de la policía que se acercaba, huyeron a toda velocidad hacia la noche de Brooklyn. La primera persona que lo contactó no fue un médico. Fue un policía, uno de los muchos que trabajaban en la nómina de Bunny. ¿Quién era Bunny?, preguntó el policía arrodillándose junto al jefe moribundo. «Yo los atraparé», murmuró Bunny con sangre espumando en los labios. «Intentaron exterminar a toda mi familia». «¿Quién?», presionó al oficial. Los ojos de Bunny se pusieron en blanco. Cayó inconsciente. Lo llevaron de urgencia al hospital metodista. Los médicos trabajaron con fervor, administrándole 3 transfusiones de sangre. Por un breve instante se recuperó. Despertó delirando, con su esposa Grace y su madre Helen a su lado. La policía también estaba allí. Un taquígrafo estaba listo para tomar declaración en el lecho de muerte. Querían un nombre, querían descifrar el código del Hampa. «Tengo que vivir», repetía Bunny una y otra vez. «Tengo que salir de aquí. Tengo que arreglar esto». Intentaron exterminar a toda mi familia. Pero nunca dio su nombre. Incluso mientras la vida se le escapaba, Bunny Higgins se mantuvo fiel al código de la calle. No delataría. A las 15 horas del 19 de junio de 1932, 15 horas después del tiroteo, Charles Bunny Higgins falleció. Tenía 35 años. Las teorías surgieron de inmediato. ¿Fue Salvatore Spitale vengando a Alex Diamond? ¿Fue Dutch Schultz finalmente limpiando el mapa? ¿O fue la recién formada comisión italiana, liderada por Lucky Luciano, limpiando el tablero de los jefes irlandeses?
El asesino nunca fue atrapado. El golpe fue profesional, preciso y ejecutado la única noche del año en que Bunny les había dado la noche libre a sus guardaespaldas. 24 de junio de 1932. Si Bunny vivió como un rey, fue enterrado como un emperador. Más de 700 personas se reunieron en Bay Ridge para despedirse. Fue un espectáculo que Brooklyn jamás volvería a ver. Una comitiva de 20 coches recorrió las calles. El ataúd de oro blanco de Bunny era tirado por caballos, un último guiño a su estilo ostentoso y clásico. Detrás del coche fúnebre había 3 limusinas blindadas y a prueba de balas. Dentro iban los supervivientes de la época: Owney Madden, Big Bill Dwyer y el desconsolado mejor amigo de Bunny, Bad Bill Bailey. La multitud era una mezcla de vecinos llorosos que recordaban su obra de caridad y detectives con rostro impasible que contaban a los mafiosos presentes. Mientras el ataúd era bajado a la tierra en el cementerio de San Juan, un zumbido bajo llenó el cielo. Los dolientes levantaron la vista. Un avión sobrevolaba el cementerio. Dio 3 vueltas bajando las alas en un último saludo. Luego dejó caer una enorme corona de flores que descendió hacia la procesión. Fue un homenaje organizado por Bad Bill Bailey. Incluso muerto, Bunny dominaba el aire. Con la marcha de Bunny, la banda de Higgins se desintegró. El rey del contrabando era el pegamento que mantenía unido al imperio, y sin él, la estructura se derrumbó. El malvado Bill Bailey, el leal ejecutor que había apoyado a Bunny desde que tenían 10 años, se sentía perdido sin su capitán. Cayó en el hurto menor y el alcoholismo. La ley seca fue derogada en 1933, dejando obsoletos de la noche a la mañana los imperios del contrabando. La mafia italiana, organizada bajo la comisión de Luciano, se apoderó de los negocios clandestinos, pasando del alcohol al juego, los sindicatos y la heroína. El 4 de diciembre de 1934, apenas 2 años después del asesinato de Bunny, Bad Bill Bailey murió de neumonía. Tenía 35 años, la misma edad que Bunny cuando murió. Los 3 impíos se habían ido. Las lanchas rápidas se pudrieron en los muelles. Los aviones se vendieron. Charles Bunny Higgins fue el último de su especie. Fue un puente entre las pandillas callejeras del siglo XIX y el crimen organizado del siglo XX. Fue asesino, padre, piloto y pescador de langostas. Pero sobre todo fue el hombre que demostró que, durante unos años desenfrenados y violentos, un chico irlandés de barrio podía dominar Nueva York.